la señal de la cruz al orar, nos persignamos antes de rezar. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy José Luis de Caminos, cursillo número 66 del movimiento de cursillo Cristiandad. Comenzaremos diciendo la invocación al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu para darnos nueva vida y renovará la faz de la tierra. Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos a gustar todos los rectos según el mismo Espíritu y gozar para siempre de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Beatos Riojanos, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En esta entrega vamos a entrar a tratar directamente lo que es la pasión de Cristo, para después contextualizarla dentro de lo que fue su pasión en la oración en el Monte de los Olivos. Primeramente debemos entender qué se entiende por pasión. Hay muchas definiciones. Por ejemplo, tenemos que es un sentimiento vehemente, capaz de perturbar la razón, como el amor, el odio, los celos o la ira, intensos. Son sentimientos intensos que perturban el odio, el amor, etc. También se la define como un sentimiento de amor vehemente manifestado en un deseo sexual. Es la definición más corriente, es lo primero se nos viene a la mente cuando asociamos la palabra pasión, el significado de la palabra pasión. Hay muchos que lo entienden a la pasión como emoción, es una emoción. También puede entenderse la pasión como una inclinación o preferencia muy viva de alguien hacia otra persona, o una afición vehemente hacia algo, por ejemplo hacia la literatura, hacia un trabajo, hacia un deporte. También se puede definir esa afición vehemente a la pasión. También puede haber una pasión en una actividad política, en un discurso vehemente. Se dice que le pone mucha pasión al hablar. Pero las definiciones que más nos acerca a lo que nosotros queremos tratar, que es la pasión de Cristo, se refiere a la definición que dice que es una perturbación o afecto desordenado del ánimo. Esta perturbación o afecto desordenado del ánimo nos lleva a otra definición de la palabra pasión, que es la acción de padecer. La acción de padecer está relacionado con sufrir, tolerar, puede ser tolerar, soportar, aguantar, resignarse, conformarse, experimentar una cosa o cierta acción dañina. Eso es una acción de padecer. Y la otra definición que a mí me llega y que está relacionada con la pasión de Cristo es recibir la acción de una cosa que causa daño o dolor físico o moral, sentir física o moralmente un daño o dolor. Es decir, que puede, según las distintas definiciones de pasión, puede haber una pasión desde el punto de vista optimista o alegre o mundana, como son los sentimientos de amor, de odio o de ira. Pero la pasión
divina, la pasión que sufrió Cristo, es la acción de padecer, ¿no es cierto? Es la de sufrir física y moralmente un daño o dolor. Y aquí nos detenemos un cachito. Entiendo que de acuerdo a lo que yo he leído y de la lectura que sale de las Sagradas Escrituras, es que el daño moral o el dolor moral se verifica en la oración de Jesús en el Monte de los Olivos. Es la pasión moral a la que yo me refería y que es tan grave como el padecimiento físico, que abarca desde la flagelación, la coronación de espinas, la carga de la cruz, la crucifixión. Esa vendría a ser la pasión física, el daño o dolor físico que sufrió Jesús. Pero el daño y el dolor moral, que fueron tan intensos o más intensos que el daño o dolor físico, fue el daño o el dolor moral que lo vivió Jesús en esas 3 horas en el Monte de los Olivos. Conforme lo vamos a ir viendo. Se dice de que si tenemos que hacer un porcentaje entre la pasión moral y la pasión física, dice que la pasión moral de Jesucristo representa el 90% de la pasión y el daño y el sufrimiento físico solo el 10%. Yo no estoy en condiciones para evaluarlo, pero sí lo que después de haber leído esto y de haber más o menos analizado, entiendo algo que yo nunca entendí ni desde chico ni a través de mi vida, que es lo que significaba la pasión de Cristo. Uno siempre trae a la memoria la pasión de Cristo, lo que es el encierro, el castigo, la flagelación, la coronación y todo el camino al Calvario hacia la crucifixión. Y la oración en el Monte de los Olivos lo ve como un punto más. Nunca se le dio la importancia o el relevamiento, la importancia que tiene. Y resulta de que ahí es el momento crucial de la pasión y en donde para mí queda demostrado, queda afianzado después del análisis, de la reflexión que hacemos, del verdadero amor de Cristo hacia nosotros, del verdadero amor de Dios. Voy a leer el Santo Evangelio según San Lucas en el capítulo 22, versículo 39. Oración en Getsemaní. Después Jesús salió y fue, como de costumbre, al Monte de los Olivos. Sus discípulos lo siguieron. Al llegar allí les dijo: oren para que puedan hacer frente a la prueba. Se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra, se arrodilló y suplicaba así: Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz de amargura, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo que lo estuvo confortando. Lleno de angustia oraba más intensamente y comenzó a sudar como gotas de sangre que corrían hasta el suelo. Después de orar se levantó y fue donde estaban sus discípulos. Los encontró dormidos, pues estaban rendidos por la tristeza. Entonces les dijo: ¿cómo es que están durmiendo? Levántense y oren para que puedan hacer frente a la prueba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esto vendría a ser, digamos, el tema central de mi reflexión, que es la oración de Jesús en el Monte de los Olivos. Dícese que es uno de los momentos más duros que sufrió nuestro Señor, que es los momentos de mayor soledad, de mayor abandono, y donde realmente es la verdadera pasión
espiritual que él sufrió, que se dice que es más dura que la pasión física, que era el tormento físico que sufrió desde su flagelación hasta su crucifixión. Para entender esta oración y ver la profundidad de su dolor del alma, tenemos que ver primero que él pide que, de ser posible, le pide al Padre que dice: aleja de mí este cáliz de amargura, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué es lo que contendría ese cáliz de amargura? Que Jesús en principio lo quiere evitar, y sin embargo lo tiene que asumir para cumplir, digamos, los designios de Dios, de la redención, cumplir el plan de Dios, de la redención de los pecados del hombre. Un poco lo que él venía anunciando y cumplir con su palabra. Dícese que lo primero que él ve dentro de ese cáliz de amargura es la visión de todos los pecados del mundo, pasados, presentes y futuros, cometidos por la humanidad. Todos, los más leves, los más horrendos, los más espantosos, los ve a todos. Y no solamente que los ve, sino que sabe que él debe asumir la responsabilidad de esos pecados, porque lo hace suyo, aún por su propia voluntad, aunque no los cometió, que es inocente de todos esos pecados, él los asume para salvar a la humanidad del pecado. Entonces, él en principio se transforma en culpable y responsable de esos pecados, que son los pecados de toda la humanidad, y no solamente los pecados presentes, sino los que fueron, los que son y los que vamos a cometer en el futuro. Todos, sin omitir ninguno. Demasiada carga se hace, mucho para un solo hombre. Y esa se dice que es la primera pena del alma de Jesús, el primer dolor, el primer signo de su pasión. Indudablemente que al verlos no solamente ve quiénes son los pecados, cuáles son todos los pecados que se ha cometido en la humanidad, sino que ve a cada pecador, los conoce. O sea, que nos ve a nosotros desde el origen de nuestra humanidad hasta el final de los tiempos. Y los pecados que hemos cometido, que cometemos en el presente y que vamos a cometer. Y nos ve a nosotros, es decir, a cada uno de nosotros. Y que Él los va a asumir haciéndose responsable de ellos. Verdaderamente lo que refleja un verdadero acto de amor de Jesús para con el hombre. Lo segundo segunda pena que tiene Jesús en esa oración y que trata de vislumbrarse de lo que existe en ese famoso cáliz de amargura que habla la oración, es la visión de todas las penas que debería sufrir por cada pecado. Es decir, él, al asumir los pecados, debe asumir las penas que deben cumplir cada uno de los hombres por cada pecado que ha realizado los hombres, desde el origen de la humanidad hasta el final de los tiempos.
indudablemente de que el peso de esa responsabilidad es mucho y el peso sobre el espíritu es mucho. Por algo por ahí, en algunas conversaciones que tuvo con el demonio, él le dijo, es mucho peso, no vas a aguantar el peso de todos los pecados, no lo vas a poder aguantar vos solo, le decía el demonio, a modo de tentación. No sé si era en este momento de la oración del monte de Getsemaní o si era en el transcurso de la pasión física, cuando él iba con la cruz a cuesta, o en el momento de la crucifixión. Y el diablo medio que trataba de que Jesús no aguantara ese peso del pecado, de manera tal de que no cumpliera al tener la tentación, no cumpliera, digamos, con el plan de Dios, que era la obediencia. Era que hacerse cargo de los pecados, asumir los pecados del hombre, redimirlo al hombre frente a Dios, ¿cómo es? Redimirlo frente a Dios, haciéndose el eco de muerte, cruz y resucitar y llevarlos al cielo. De manera tal que, digamos, de que este momento de oración de Jesús en el huerto de los olivos es sumamente doloroso y sumamente profundo. La tercera cuestión que Jesús ve en el cáliz de la amargura es la privación del Padre y del Hijo. Esto es un poco así. Es decir, Jesús se encuentra unido al Padre por medio del amor. El hombre se encuentra unido a Dios a través del amor. Pero cuando existe el pecado, es decir, existe una separación entre Dios y el hombre, porque está el pecado, es lo que separa. Es decir, el pecado es la inexistencia de Dios. Entonces, al asumir Jesús los pecados del hombre y transformarse en responsable y pecador, ante la justicia de Dios se produce una separación del Padre y del Hijo. Y debe ser uno de los mayores dolores que recibe Jesús en la oración del Monte de los Olivos. Porque es el momento en que Él asume los pecados de la humanidad. Y en el momento que Él le pide al Padre que no le dé este cáliz de la amargura, pero que no se haga la voluntad de Él, sino la del Padre. Y bueno, el Padre no le contesta. Y ahí es cuando se produce, digamos, la ruptura entre el Padre y el Hijo por la existencia del pecado, al asumir Él los pecados del mundo. Mucho dolor, mucha tristeza, mucha amargura, porque Él no es culpable, Él no es pecador, pero lo asume por amor a los hombres, por amor a la humanidad. Gran demostración de amor, que nosotros no la sabemos ver, que nunca la vimos y que nunca la pudimos apreciar ni en las Pascuas, ni en la Cuaresma, ni en ninguna de estas festividades en donde nosotros recordamos la pasión de Cristo. Inclusive nosotros la vemos como un medio influenciado por las películas, ¿no es cierto?, de que lo más grave de Jesús ha sido su tormento físico, cuando en realidad, a la luz de estas reflexiones, me parece que el tormento espiritual o el tormento moral ha sido mucho más grave. Inclusive mucho más grave, este tormento que sufre en el monte Getsemaní es mucho más doloroso que los tormentos, que las tentaciones que recibe Jesús en el desierto, que es frente al diablo,
y el donde Él se sobrepone a pesar de estar en ayuna, 40 días, se sobrepone exitosamente, pero no siente debilidad del alma ni de su espíritu. En este caso, frente a su padre, solo frente a su padre, se siente hombre y se siente débil. Y por lo tanto, se da cuenta de que todo ese sufrimiento es tan doloroso que tal vez no llega a pensar de si es posible o no posible atesorarlo. Pero realmente es una entrega de amor que hace Jesús por nosotros. La cuarta pena, bueno, antes de entrar en la cuarta, quería hacer algunas reflexiones al respecto, que al estar separado, padre e hijo, al asumir los pecados, experimenta el abandono de Dios. Es un hombre solo, en la nada, es un hombre sin Dios, se transforma en el ateo, en un condenado. Todo ese sufrimiento moral lo sufre Jesucristo. En el caso del ateísmo, no es lo mismo que el ateo que es por propia convicción del hombre que niega la existencia de Dios, sino que este ateo, la inexistencia de Dios, no la pone el propio Jesús, sino que la pone el Padre. Al asumir los pecados Jesús, el Padre se separa y vos estás en Dios, yo me separo. Y es condenado porque al estar en ausencia de Dios, y al ser condenado al madero, se transforma en un maldito. Es decir, que todo maldito debe ser muerto en cruz, de acuerdo a las antiguas escrituras que están en los Gálatas, en el Deuteronomio. Se dice que los malditos deben morir en el madero. Creo que viene desde la época de Moisés, cuando Dios le ordena de que tome la víbora por la cola y se transforma en la primera cruz. Y dijo, todo el que mire a la víbora es el signo del mal. Está en lo que sería la cruz, al mirar al signo del mal en la cruz, quedará sanado. Jesús, con la asunción de todos sus pecados para sí en la cruz, era el signo del mal en ese momento, y si uno lo miraba, quedaba sanado. En principio, creo que de ahí viene, y por eso esta separación de padre e hijo debía cumplirse para cumplirse la redención de los hombres y la resurrección de Jesús posteriormente. Después las otras penas, yo no he profundizado mucho, pero deben haber sido muy dolorosas, porque debió cumplir todas las penas de los condenados al infierno y los que han muerto, pues, de los muertos ya en el infierno. Las debió sufrir de nuevo para salvarlos del infierno y llevarlos a la presencia del Señor. Y sufrió las penas de las almas purgantes, o sea, las que no se sabían si iban a ser condenados o iban a ser salvados, también debe cumplir todas las penas impuestas por Dios. De manera tal ya que asumió toda la responsabilidad de toda la humanidad en una sola persona. Dicen que el asumir de estas penas equivale a un peso físico de toda la humanidad
en un triángulo invertido apoyado en un solo punto en el hombro. Dice que es tal el dolor que se siente y la presión que se siente que se le llegaban a reventar los vasos sanguíneos y supuraban por los poros, que es lo que las escrituras dicen, que llegó a transpirar sangre. También él ve las penas que va a sufrir la Santa Iglesia militante, con las persecuciones, con todos los pecados que van a venir. Al conocer los pecados futuros, vas a ver todos los pecados de la humanidad, las guerras, las persecuciones, las separaciones de iglesia, la falta de culto, el olvido de la humanidad de Dios. Él lo ve y también sufre por ello. Y la última pena, que es la que yo veo que la que se verifica y que la que nosotros no damos importancia, que es la pena del olvido de su pasión. Nosotros lo vemos como una película, como un hecho de que está bien, Jesús gana porque al final es resucitado, pero digamos que el sufrimiento espiritual, yo por lo menos en lo que llevo de mi vida, nunca ha sido estudiado, ni analizado, ni visto de la manera que lo estoy haciendo ahora, en donde realmente lo que verdaderamente a mí me importa era esa soledad de Jesús en el Monte de los Olivos antes de entregar su vida, con toda valentía, con toda humildad, donde siente la soledad de sus amigos, el abandono. No tiene ni la compañía de su madre que lo consuela en ese momento. Creo que en algún momento la palabra dice que un ángel vino a consolarlo. Hay algunas películas que también el demonio estaba para tentarlo, para decirle de que renuncie a su pasión, que él no iba a poder aguantar el peso de los pecados del mundo. Realmente debe ser una soledad, un suplicio sumamente doloroso, y tal vez no sea equiparable en lo más mínimo al sufrimiento físico que sufre, en la cuestión de la pasión física, en los tormentos físicos, desde su flagelación hasta su crucifixión en cruz. Esto es lo que les quería expresar. Para mí es sumamente emotivo esta parte, de poder haberlos conocido. Nunca pensé de que podía haber llegado a entenderlo de esta manera. Me parece que por ahí es la palabra de Dios que sin que yo me dé cuenta me lleva a reflexionar sobre esto. No digo que hablo con Dios, nunca lo escuché, pero a lo largo de la reflexión veo su mano invisible que me va guiando en estas reflexiones. Los invito a rezar la acción de gracias. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. San Nicolás, ruega por nosotros. Beato Riojano, ruega por nosotros. De manera tal que con esto termino. Esto es lo que yo veo en el primer misterio, de los misterios dolorosos, la oración de Jesús en el Monte de los Olivos. Cuando leo el misterio, me acuerdo de todos estos acontecimientos y los rezo al misterio con mayor devoción con respecto al otro. Espero que les haya gustado. Les mando un saludo, un abrazo. Hasta luego.